24 estamos viendo el discurso de nuestro santo maestro Yeshua a sus discípulos ahí en Mateo 24, respondiéndoles a la pregunta ¿cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pues eso es lo que Yeshua está respondiendo. Ya vimos la semana pasada un primer estudio, señales antes del fin. Hoy vamos a ver la segunda parte sobre ese mismo tema, señales antes del fin, ¿verdad? Para darle continuidad. Pues señales antes del fin, segunda parte, continuando con el discurso de Yeshua. La semana pasada vimos lo de los falsos mesías o falsas religiones. Vimos lo de guerras, rumores de guerras, desastres, crisis, la relación que hay entre todas estas cosas. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a continuar entonces allí en Mateo 24 y vamos a ver hoy los versos del 9 al 13. 9 al 13 ahí en Mateo 24. Recuerden que Jesús está contestando la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Muchos entienden el fin del siglo como el fin del mundo. Vale la pena recordar, no estamos hablando del fin del mundo. Estamos hablando del fin de una era. Estamos hablando del fin de un sistema o el fin de una etapa. Eso es lo que estamos hablando. De un gobierno, o sea, viene un cambio. Entonces, ¿qué es lo que realmente se va a terminar? Se va a terminar el gobierno, como decía Sergio, el gobierno del príncipe de este mundo. Eso es lo que se va a terminar, porque ya gobernó prácticamente 6,000 años. Estamos hablando del dragón. Ha gobernado esta tierra por 6,000 años desde la caída de Adán. O sea, a partir de la caída de Adán y hasta el regreso del Mashiach habrán de transcurrir 6,000 años, 6 milenios. A eso es lo que se va a acabar: el dominio de la maldad, el dominio de la serpiente, y viene un cambio, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del fin del siglo, estamos hablando de eso. Es el fin del sistema de este mundo y el inicio del reino mesiánico. Entonces Yeshua nos está hablando de las cosas que van a pasar antes de que se cumplan los 6,000 años y antes de que Él regrese. Estas cosas o estos acontecimientos tienen que suceder. Entonces, lo que vemos acá, lo primero que vemos, dándole continuidad a la respuesta de Yeshua, Él habla de persecución. Mateo 24:9. Entonces los entregarán a tribulación. Eso, pues, es obviamente persecución. Ahora, muchos dicen, pero es que siempre ha habido persecución. Sí, es cierto. Es verdad, siempre ha habido persecución. Pero esta es una característica, digamos, especial del fin de estos tiempos. Es decir, una persecución más generalizada, ¿sí? No las persecuciones de siempre, sino una persecución más generalizada. Cuando había persecución contra el pueblo judío, ya hablamos de eso, ¿verdad?, en esta misma clase de escatología, cuando hablamos de los imperios que persiguieron al pueblo de Israel en su momento y al pueblo judío también después. Hemos hablado de imperios persiguiendo a un pueblo.
Pero acá estamos hablando de una persecución que ya va no solamente contra Israel, sino, como dice Apocalipsis, contra los otros descendientes de la mujer. Ya es una persecución en contra de todos los que manifiestan tener una fe en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces ya es una persecución más grande de lo que se está hablando acá. Entonces la primera señal de esta segunda parte de nuestra clase es la persecución de los discípulos, la persecución de los discípulos de Yeshua. La palabra griega que se usa ahí en Mateo 24:9 es una palabrita que es lipsis. Empieza con TH y luego lipsis. ¿Qué significa presión? O sea, estar bajo presión, estar en aflicción, en una angustia intensa. Ese es el significado de la palabra lipsis. Cuando Yeshua les dice, ustedes van a ser sometidos a tribulación. O sea, van a estar bajo mucha presión, bajo mucha angustia. Y esto se relaciona con una palabra hebrea, o conecta con una palabra hebrea que es Sara. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Sara, que lo relacionamos con una enfermedad, con la lepra. Entonces, fíjense qué interesante, o sea, vas a estar siendo perseguido como si fueras un leproso. Esa es la idea. Perseguido como un leproso, o afligido, angustiado como un leproso, o para que se entienda mejor, porque ya en estos días pues, el tema de la lepra ya no tiene el significado pues, de aquellos días, pero para que se entienda mejor, vas a estar sufriendo la angustia como alguien que ha sido desahuciado, ¿verdad? Sí. O sea, como alguien que te dice, ¿sabes qué? Tú ya arregla tus asuntos porque ya se te acabó el tiempo, ¿verdad? Imagínate que un médico te diga, oiga, don Saúl, ¿sabe qué? Pues ya vaya poniendo sus asuntos porque usted ya le quedan muy pocos días. Si te dicen eso, pues entras, ¿verdad? Como en una angustia, entras. Eso es la palabra Sara, esa es la palabra lipsis griega. Un tiempo de mucha angustia, de mucha presión, porque te están como acorralando, te sientes como en un callejón sin salida. Esa es la idea de esa palabrita, y esa es la primera señal. Persecución en contra de los discípulos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué son perseguidos los discípulos? ¿O por qué van a ser perseguidos o vamos a ser perseguidos los discípulos? A través de la historia, como ya dijimos, el pueblo de Israel ha sufrido persecución por diferentes razones. Cuando hacemos las oraciones por la mañana, con cierta frecuencia oramos por los perseguidos. Entonces yo hago plegaria y digo, Señor, pues te pido por todos los que están siendo perseguidos en este momento por causa de la justicia, porque es verdad. Hoy en día, si tú eres una persona justa, te persiguen. Te persiguen. Si eres también hacemos oración por aquellos que son perseguidos por causa de su identidad, porque por ejemplo acá en el país del norte la gente está siendo perseguida por el simple hecho de ser hispano. Mira, ahí va un hispano, ya te persiguen, ya venga para acá, o sea, ya eres un perseguido por tu identidad, nada más por ser hispano. Y te preguntan, no, incluso hay casos ya de gente que ha muerto por eso, por su identidad. Entonces,
el Señor dijo a los discípulos: van a ser perseguidos, sometidos a angustia intensa, a presión intensa. ¿Por qué razón? Dijo Yeshua: por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Ahora, esto no tiene que ver con el nombre literal, ¿verdad? De que, porque yo digo Yeshua o yo digo Jesús. No. Recuerden que en el pensamiento hebreo, mis hermanos, en el pensamiento hebreo, el nombre tiene que ver con autoridad, tiene que ver con carácter, tiene que ver con identidad, tiene que ver con misión, tiene que ver con fe, tiene que ver con creencias, tiene que ver con estilo de vida. Quiere decir que los discípulos seremos perseguidos por causa del nombre de Yeshua, es decir, porque nosotros vamos a querer seguir viviendo bajo el orden de Dios, bajo los lineamientos de Dios, bajo la identidad de Dios, de su palabra. Nos vamos a negar a hacer las cosas que el mundo nos quiere obligar a hacer. No sé cuántos recuerden ese discurso poderosísimo de Jonathan Cahn en el Capitolio hace algunos años. Un discurso como de 8 minutos, pero tremendísimo, ¿no? Donde Jonathan Cahn desafió, le plantó cara al entonces presidente de los Estados Unidos y le decía, ¿verdad?, ahí a la cámara, nosotros no nos sometemos, no nos vamos a sujetar ante la autoridad de este mundo. Nosotros nos sometemos y nos cuadramos nada más ante el Dios de la Biblia, ante el Dios de Israel. A nosotros no nos van a meter. De otras cosas, muchas que dijo, él desafió, ¿verdad? Él decía: señor presidente, usted juró con su mano sobre la Biblia hacer respetar las leyes, y ahora usted está autorizando leyes para quebrantar las leyes de Dios. ¿Qué espera usted que le pase a esto, a este país? Tremendo discurso. Pero él decía: no nos vamos a someter. Nosotros solamente nos vamos a sujetar a lo que nos ordena nuestro Dios y lo que nos ordena nuestro Santo Maestro. Entonces ahí vemos nosotros una línea a seguir, ¿verdad? Una línea a seguir y una razón por la cual vamos a ser perseguidos. Ahorita hay una tremenda polémica con el tema del registro de las líneas telefónicas, ¿verdad?, aquí en México y en muchos otros países. Muchos ven esto como algo que no pasa nada, otros ven esto como algo que tiene que ver con un control. Desde hace mucho tiempo, los gobiernos de los países están tratando de ejercer un control, un dominio sobre la población y sobre sectores específicos de la población. Aquí nosotros, por ejemplo, para los que no saben o se han preguntado por qué razón nosotros no tenemos esas puertas abiertas. Esas puertas de ahí son las puertas principales, ¿verdad?, de aquí del templo. Y por muchos años esas puertas estuvieron abiertas. Cualquier persona podía venir y empujar la puerta y entrar aquí. Desde hace años esas puertas están cerradas. Desde hace años la entrada es por esta puerta. Pero para entrar aquí hay un portón primero allá. O sea, aquí no cualquier persona puede venir y entrar. Este lugar ya no es como un lugar público. Ni tenemos un letrero de que aquí es la iglesia fulana, aquí todos son bienvenidos, porque no es cierto. Aquí no todos son bienvenidos. Esa es la verdad. Hay que decirlo como es, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué no tenemos un letrero afuera? Como
comunidad bíblica. No, lo tenemos aquí adentro, para nosotros. Pero allá afuera no nos interesa que venga gente porque no le entrego. Y aún a veces llegan personas, oiga, ¿aquí es iglesia? ¿Por qué? ¿Quién le dijo? ¿O qué pregunta? ¿O quién pregunta? Yo les digo, ¿cuál es su interés? Es que venía a ver si hacen una oración. Pues sí, la hacemos, ¿cómo no? Pero, no sé, ¿quién pregunta? ¿Quién quiere saber? Ya te tienes que cuidar. ¿A raíz de qué empezó todo esto? A raíz de que hace ya como unos 9 años, más o menos, creo que fue como 10 años, el último intento que hicimos para registrarnos ante la Secretaría de Gobernación de nuestro país. Nos íbamos a registrar, metimos la solicitud, andábamos con todo esto, la papelería. Entonces nos mandaron una actualización. El presidente de aquel tiempo era Lord, ¿se acuerdan? Lord Peña. Entonces, ¿hace cuántos años de eso? Sí, hace bastante. Sí, hace mucho. Hace 7, como 9. Sí, porque fue como a principios del reinado, es decir, a principios del sexenio de Lord Peña, ¿verdad? Entonces sí hace como 10 años más o menos. Porque se acuerdan que por ahí en segundo año, cuando fueron las famosas reformas, hubo varias reformas en el sexenio de Lord Peña. Y una de las reformas fue la reforma religiosa. Muchos supieron y se habló mucho de la reforma fiscal, de la reforma energética, porque hubo un montón de reformas. Pero poco se habló de la reforma religiosa. A nosotros nos llegó toda la información. Nos llegó toda la información por escrito. Nos mandaron un librito, de hecho era un librito. Esta es la reforma a la ley de asuntos religiosos del gobierno de México. Nos sentamos, lo leímos, los que estábamos en ese momento en el liderazgo encargado de ese asunto, lo leímos todo y ahora sí que dijimos, ¿qué vamos a hacer? Oye, esto está grave. Y unas hermanas me dijeron, pastor, nosotros pensamos que, pues no, esto no. Dije, no, yo también pienso que no es correcto, pues vamos a detenernos, no vamos a solicitar el registro, pero si no vamos a solicitar el registro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedir la cobertura, intentamos pedir la cobertura de alguna asociación mesiánica que ya tuviera reconocimiento, pero pues nos batearon, ¿verdad? No nos quisieron. Bueno. Entonces lo que decidimos fue, pues, si no nos vamos a registrar, tendremos que actuar desde las sombras. Y fue que decidimos cerrar las puertas, quitar letrero. Aquí en las iglesias, si preguntan, hasta la fecha, si usted les pregunta, oye, ¿qué es iglesia? No, ¿quién te dijo? ¿Quién es iglesia? Pero nos juntamos, aquí es propiedad privada, nos reunimos las personas. De ahí para acá yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Nos reunimos aquí a estudiar, lo que sea, a ti no te interesa lo que hagamos aquí, ¿no? Pero ¿por qué, hermano? Porque en esa reforma mucha gente no sabe. Y muchos pastores no les dicen a sus iglesias bajo qué condiciones están. Pero todas las iglesias después de esa reforma han tenido que entregar al gobierno información que no deberían de entregar, información privilegiada. Entonces, si a mí como pastor me dicen, oiga pastor, sí, está bien, registre su iglesia, nada más que nos va a tener que entregar copia de la INE de todos los miembros y nos va a tener que decir en qué trabajan todos sus miembros y nos va a tener que decir cuánto ganan sus miembros. ¿Por qué te voy a decir eso? Ni yo sé. Para empezar, ni yo sé. ¿Por qué les tendría que preguntar? A ver, mamá, que le ponga su nómina fotos. Pues casi.
Y yo dije, ¿por qué el gobierno está preguntando esas cosas a una iglesia? Y quiere todos esos datos. Direcciones, dónde trabaja, cuánto gana. Bueno, ya casi, ¿cómo se llama? Lo que te hace el contador. Ya mero hasta me pedían, ¿verdad? ¿Quién es su contador y cuántos impuestos pagar? No, una cosa. Eso aparte de otras trabas que ya estaban poniendo para registrar una iglesia. Entonces por eso decidimos no. ¿Y saben qué? Para mí, ¿eso qué es? Persecución. Para mí es persecución. Se estaban poniendo muchas trabas para que ya no se registraran iglesias y las que se registren estén bien, pero bien fiscalizadas por el gobierno. Entonces nosotros mejor, adiós, no quiero que me des ningún registro, ni siquiera voy a poner nombre, aquí nos seguimos reuniendo, pero a escondidas. Así se reunían los creyentes del primer siglo, dijimos nosotros, ¿verdad? Y así nos vamos a reunir en los tiempos de la persecución. Así que pues hay que empezar a practicar y vámonos. Yeshua habla de persecución. Fueron en el 2013. 2013. Sí. Bueno, ahí está. 13 años. 13 años hace. Y gracias al Padre, pues aquí seguimos, ¿verdad? En las sombras todavía. Entonces la persecución se ha dado de muchas maneras, pero en nuestros días la persecución tiene muchas caras. Persecución política, persecución ideológica, persecución social. Entonces le vas agregando capas y capas y llegará el momento que la persecución sea tal cual significa la palabra elipsis, así férrea, que te provoque angustia, estrés intenso. Lo segundo que dijo Yeshua, él habló de odio. Odio. ¿Serán ustedes aborrecidos? No dijo por fulano, serán ustedes aborrecidos de todas las naciones. Por eso hablamos de una persecución generalizada. No va a haber así como que, oye, no hombre, mejor vámonos para tal país, allá no hay persecución. No va a haber manera. La persecución va a ser en todas partes. Serán aborrecidos de las naciones, o por todas las naciones. ¿Sí, Sergio? Últimamente ha habido muchas noticias de eso, de que pues el odio hacia el pueblo judío por lo que está pasando en Gaza, de que no, que es judío, no sé qué, cualquier cosa que diga una persona que se considere o de la etnia judía o de la religión judía, pues ya lo están atacando. Igual a los desiertos también se los llevan en cuenta. Se asemejan al judaísmo, pero ahorita lo que está saliendo mucho, y ahorita con lo del mundial, es que muchos judíos empiezan a decir, no, yo con Argentina, yo con Argentina, y sí, Argentina. Y se van por el lado de que como Argentina es un país donde tiene muchos judíos, y la gente empieza a ver con otros ojos ahora los judíos de que, sí, fútbol, Argentina, muy bien. Y se me hace curioso porque es como, o sea, hace una semana los odiabas y ahora en el mundial ya te quieres sumar con ellos porque apoyas a ese país, ¿verdad? En esto del fútbol. ¿Quién no nos puede decir que mañana otra vez vuelves a odiar y a lo mejor hasta con más fuerza? Fíjense, esto es muy interesante, ¿no? Porque otra vez recuerden que hablamos de la diferencia que hay entre Israel, el Israel bíblico y el Israel histórico, por decir el Israel moderno. Ya dijimos que en el Israel moderno hay un liderazgo que no necesariamente forma parte del Israel bíblico. O sea, hablamos del movimiento sionista, los que mueven los hilos, los que toman las decisiones. Hablamos de una facción del judaísmo, los askenazíes,
que, repito, esa es mi percepción. Para mí son los que se dicen ser judíos y no lo son. No todos, pero hablo del liderazgo del movimiento sionista, los que están argumentando, los que son cómplices de otros líderes. Para mí los que están en el movimiento sionista son parte del sistema de este mundo, de los que mueven los hilos. Y son los que ahorita hacen cosas como para ganar simpatía, por un lado, pero recuerden, a nuestro santo maestro Yeshua, un día lo estaban aclamando rey, y unos cuantos días después, 4 días después, estaban gritando que lo maten, que lo crucifiquen, la misma gente. Entonces no hay que perder de vista eso y no irnos con, no, pues ahora sí nos quieren, ahora sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que se está moviendo, especialmente ahorita con el tema del mundial, pero más allá del tema futbolístico y todo. Hay un tema ahí muy profundo, espiritual. Hay un problema de movimiento de masas, de ideología. Hay incluso situaciones que se han visto, ¿verdad? Los temas actuales. Hay un tema ahí ¿perdón? El tema del agua. ¿Del agua? No, sé, el tema de la masonería, de los rituales, de todo esto que están haciendo. Eso viene pasando siempre, ¿no? La ceremonia de apertura, un montón de simbolismos satánicos ahí, igual que en las Olimpiadas, ¿no? También en el Mundial, los artistas, las señas, todo eso. Es una cosa ya tremenda lo que está pasando. La relación de Argentina con Israel es algo muy interesante. También, ¿hacia dónde va esto? ¿En qué va a desembocar? Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Pero lo que tenemos que tener claro es que el sistema de este mundo va a lanzar una persecución tremenda en contra del pueblo escogido en su momento. Y quienes están haciendo eso son los que están ahorita al frente. Son cómplices, o sea, el movimiento sionista. Vaya, para tenerlo más claro, aquí lo vemos. ¿Quiénes son uno de los más férreos perseguidores de los hispanos en los Estados Unidos? Otros hispanos. Otros hispanos son los peores. Otros hispanos, sí, trabajan en el ICE. Son hispanos. Disculpen la expresión, no, pero como dicen, traen el nopal gritado y hablando inglés y queriendo humillar. Son hispanos. Sí, hermano Carlos. Y es como, desde muchos años, porque no tenemos lo que se llama la tarjeta amarilla, que era para pasar a la gente a comprar en otros lados. No tenían problemas con los americanos, tenían problemas con los mexicanos allá, que eran cerradores y eso. Ellos eran los que nos dedicaban a oro. Y los americanos que nos saludaban, muy amables, muy cordiales, pero ya no son mexicanos. No sé si eran originales de allá, o están investidos de la nacionalidad americana. Sí, y esos son los peores. Sí. Y es algo, digo, la misma escritura, los peores enemigos van a ser los de tu casa, ¿no? Por así decirlo. Los mismos son los peores. Entonces, hablando de Israel, los peores enemigos del Israel moderno van a ser los que están en el gobierno, los que están ahí al frente, los que están moviendo hilos. Y acuérdense que el anti-Mashiach está usando a todos, y en determinado momento el anti-Mashiach se le va a voltear. Por ejemplo, a la gran ramera, que ahorita no vamos a hablar de quién es la gran ramera, pero algo que nos queda claro es que la bestia usa a la gran ramera, y cuando ya no le sirva, va a acabar con ella y la va a quemar y la va a destruir.
así el sistema de este mundo y el anti-Mashiach van a acabar con todos, que ahorita te puede agarrar de aliado y de, no, sí, vente, somos amigos y somos socios, pero pues te va a traicionar. Entonces, es la razón por la que hay que tener mucho cuidado. Yeshua entonces habló de persecución, habló de odio. Hay un odio en contra de los creyentes. Ahora, ese odio no es ya gratis, ¿verdad? El odio es ¿por qué? Porque tú, si tú eres un verdadero creyente, tú con tu conducta, con tu testimonio o con tu mensaje que tú compartes, tú pones en evidencia el pecado de los demás. Y a la gente no le gusta que exhibas su pecado. No le gusta, la gente te odia porque tú exhibes su pecado. Entonces, esa es una de las razones, ¿verdad? De ese odio del que habló Yeshua. Otra señal que se menciona en el verso 10 es la apostasía. Muchos tropezarán, dijo el maestro. Muchos tropezarán. Ese tropiezo lo podemos nosotros relacionar, conectar con la apostasía. El verbo que se tradujo como tropezar o tropezarán, el verbo griego es escandalizo o escandalizó, como se escandalizarán, ¿verdad? Pero ha sido traducido como tropezar, caer, apartarse, ofenderse. O sea, muchos van a abandonar la fe. Muchos se van a escandalizar. Eso es lo que significa. A veces se ha malinterpretado esto. Se ha malinterpretado como, no, pues es que fuiste piedra de tropiezo, ¿no? Por tu culpa ya no quiso venir el hermano fulanito. No es por ahí, no va por ahí. Si el hermano fulanito ya no quiso venir porque tú le hiciste ver su pecado, eso no es piedra de tropiezo. Tú le dijiste la verdad. Si tú le dijiste a alguien, oye, tienes que arrepentirte, oye, eso que estás haciendo no está bien, oye, mira, a Dios no le gusta eso. Ay, no, me ofendió, ya no quiero venir. Pues que no vengan. ¿Me explico? O sea, eso no es hacer tropezar. Si lo incita, pues si lo mata. Sí, eso. Eres piedra de tropiezo cuando tú quieres jalar a alguien a hacerlo mal. Eso es el piedra de tropiezo. Ándale bien, vamos, no va a pasar nada, vamos para allá, vamos a hacerlo malo. Eso es el piedra de tropiezo. Decirle a alguien sus verdades, eso no. Pero cuando dice la palabra muchos tropezarán, es que se van a desanimar porque haga de cuenta como el joven rico. Eso. El joven rico tropezó. ¿Con qué tropezó? Con la verdad. Su propia avaricia. Dice que se dio la vuelta, aquí otra vez, y se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto. Eso es el significado de muchos tropezarán. Entonces muchos se van a dar cuenta de que, wow, entonces de eso se trata. Hombre, yo pensé que venir a la iglesia era más tranquilo, pero ¿cómo? O sea, tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, tengo que... No, me estás pidiendo demasiado. Eso es tropezar. No querer pagar el precio. No querer hacer lo que la palabra te ordena. La parábola del sembrador es un buen ejemplo, ¿no? Cuando dice que el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cae en el camino, parte cae entre pedregales, parte cae entre espinos, parte cae en buena tierra. Entonces, la que cae en el camino, no pasa nada con ella. La que cae entre pedregales tiene un efecto positivo, pero luego vamos a estar hablando de personas que de repente, sí me gusta, no, sí, a mí sí me gusta la iglesia, a mí, como decía el personaje aquel, ¿no? De la película, de A Medias Tintas, que le preguntan, oiga, pues usted que va a la iglesia, no, sí voy a la iglesia, pero no, yo no leo la Biblia.
Sí, hoy me gusta ir, pero no, yo no tengo la Biblia. Entonces tú dices, ¿cómo? ¿Vas a la iglesia y no lees la Biblia? Está raro eso, ¿no? No, es que me gusta el ambiente y todo, y cómo oran y que oren por mí, pero no más. Hasta ahí. Entonces eres como los de las piedras, ¿no? O, no, pues sí me gusta y sí leo la Biblia y sí oro y canto y levanto las manos y todo. Pero no, la mera verdad, yo ya dejé de ir porque no se puso la situación ahí medio fea y que no aguantaste las pruebas. Entonces eras de los de espinas y abrojos. Ese es, la palabra del Señor ilustra eso, ¿no? Los que van a tropezar, pero van a tropezar por causa de la palabra, porque no estuvieron dispuestos a obedecerla, ¿sí? Un ejemplo de cuando yo iba al box, había un muchacho que iba ahí, ellos ahí del box del gimnasio tenían como su equipo de chicos que los llevaban a bucear, a Matamoros o a Victoria, y este muchacho estaba bien animoso. No, que sí, que yo voy, que venía de otro gimnasio. No, pues que aquí sí me van a dar oportunidad, no, pues sí, dale. Y ya lo empezaron a entrenar, iba seguido y todo, y luego ya cuando les tocó ya hablar con el entrenador, que era el mero que coordinaba todo eso, le digo, si tú quieres, está bien, pero te voy a llevar, todas las tardes me llevo a todos los chavos, y a ti te voy a llevar, te vayamos a correr allá con sus manos, a dar vueltas, y ya en la noche te voy a poner tu dieta, y te voy a poner a entrenar tantas horas, tanto tiempo. Y el chavo, no, ¿sabe qué? Mejor no. Y ya no quiso, y fue por eso mismo, porque pues, se le iba a exigir, ¿verdad? Claro. Pero pues ya no, y pues ya no. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que las congregaciones mesiánicas, que las congregaciones de raíces hebreas son pequeñas? No hay congregaciones así mesiánicas que digas tú, enormes, ¿no? Megas, como iglesias cristianas, que hay mega iglesias. ¿Por qué creen que no? Que se exige. Porque todas las congregaciones de raíces, el énfasis ¿cuál es? Los mandamientos. Los mandamientos, los mandamientos, los mandamientos. Y ya también. Entonces la gente que tiene problemas con la autoridad, de ahí nada más te están exigiendo, ¿verdad? Y que guardes el chaval, que guardes las fiestas, que están acostumbrados a un evangelio muy light, muy tranquilo. Entonces por eso no les gusta. Y por eso se va la gente de las congregaciones mesiánicas. No les agrada la idea de que se les esté exigiendo. Y no realmente el pastor ni la cosa. No, la palabra. Dios. La palabra. Sí, hermano, sí. Pero como hay jóvenes ya que, piensan, en su cabecita que van a encontrar una pareja, y que van con esa mentalidad de que hay muchachas, ahí, solamente para rebanar o explicar, cuando no tienen, por ejemplo, yo siempre le decía, no tengas esa mentalidad, a la iglesia no se va a buscar ni esposa ni esposo. A la iglesia, el Eterno, o Dios, te va a poner a la pareja a tu lado, pero la pareja que Él escoja para ti. No eres tú quien la va a escoger, es Él que te la va a poner ahí. Pero si tú llevas esa mentalidad de encontrar pareja, pues no te vas a acercar a ninguna iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevas esa mentalidad. Claro. Sí, y esa es la razón. Entonces en este punto nada más recalcar, los tropiezos son con la palabra, con la verdad. La gente tropieza con la palabra. Aquí no se está hablando de que vas a hacerlo tropezar con la maldad, no. Tropiezan con la palabra y está relacionado con lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Otra señal son los falsos profetas. Que una característica importante que dijo nuestro Santo Maestro es que se van a levantar muchos. Nunca en la historia ha habido tantos falsos profetas como los hay ahorita.
Y esa es una señal, ¿verdad? También cumplida. Muchos falsos profetas. Entonces, nada más para recordar, los falsos profetas, ¿cómo los identifica la Torah? Los que cambian el mensaje, ¿verdad? Un falso profeta cambia el mensaje de la Torah. Un falso profeta desvía la adoración hacia otra parte, en lugar de Dios, hacia otra parte. Lo que hemos dicho, ¿no? Hoy en día muchas iglesias desvían la adoración hacia la denominación, no hacia Dios, hacia la denominación, hacia su iglesia, hacia su nombre. Ya no predican a Dios, ya no predican a Cristo, ya no predican a Yeshua, predican a su iglesia. Ven aquí, nuestra iglesia, aquí vas a encontrar esto y aquí. Y la iglesia es como el ídolo, ¿sí? Ya no es hacia Dios. Esas son algunas características de los falsos profetas. Otra señal fue que anunció Yeshua, versículo 12, el aumento de la maldad. Eso pues es más que evidente, ¿no? Más que evidente el aumento de la maldad. Ahora, la palabra que se traduce como maldad es la palabra griega anomía. Anomía, ¿qué creen que significa? Anomía. Asinomía. Ley. Sin ley. ¿Sí? Literalmente, sin ley. No sin ley, no. Sin ley. Fíjense qué interesante la definición, ¿verdad? Sin ley. Entonces ya hemos dicho que la palabra pecado es transgresión de la Torah, o la definición mejor de pecado es transgresión de la Torah. Entonces en este caso maldad es sin ley. Entonces una persona que vive sin ley es una persona mala. Es la definición en griego, ¿verdad? Entonces, desde la perspectiva hebrea, esto equivale a vivir ignorando, haciendo caso omiso de las palabras de la Torah. La gente que dice o que cree que la Torah no está vigente, por eso tiene serios problemas. Porque mientras sigan teniendo esa idea en su cabeza, están viviendo en maldad, en anomía, sin ley, porque para ellos la Torah ya se abolió, no está vigente. Entonces, hay una serie de problemas y consecuencias teológicas ahí muy importantes. Ahora, ¿qué pasa por ese, el aumento de la maldad o el aumento de la gente viviendo sin ley? Dijo Yeshua, por esa causa, es otra señal, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. El amor bíblico, hermanos, no es una emoción, ¿verdad? El amor de la Biblia, el amor con el que se nos ordena amar al Eterno, es un amor que debe de ser o de caracterizarse por la fidelidad, el tema que hablábamos hace rato, lealtad, la misericordia hacia el prójimo, el compromiso, ¿verdad?, para con el Eterno y con nuestro prójimo también. Pero cuando la gente se aferra a vivir sin ley, o sea, vivir en maldad, entonces ¿qué pasa? Pues no va a haber nada de lo demás. Si vives sin ley, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Shema Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Número 1, para empezar, si no hay ley, no hay amor a Dios. Así de fácil. Y si no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo. Y si no hay amor al prójimo, no hay amor propio. Y entonces, ¿hacia dónde va alguien que vive así? Pues a enfriarse,
dice ahí, el amor de muchos se enfriará. O sea, va a haber ausencia de amor. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos, sobre el amor? ¿Qué somos, verdad, sin amor, si no amamos? Si vamos a Corintios 13, si no tengo amor, nada soy. Nada soy. Nada tiene sentido. Ya, o sea, ni para qué seguir hablando. Ni para qué seguir hablando. Entonces, una persona a la que se le enfrió el amor, pues, ¿de qué sigue, no? Es una persona que se pierde. Y ya no puedes contar con esa persona. Y en el verso 13 se cierra, ¿verdad?, el pasaje, se cierra el tema de estas segundo grupo de señales antes del fin, con un llamado, como diciendo, bueno, ok, todo esto suena bien trágico, ¿verdad? Pero hay un llamado, hay una esperanza, no todo está perdido. Acuérdense, el profeta Elías pensaba, nada más yo he quedado, y había 7,000 más. Entonces aquí el llamado del verso 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? A pesar de estas señales tremendas, a pesar de la persecución, a pesar del incremento de la maldad, a pesar de todos los que van a vivir sin ley, a pesar de todas estas cosas terribles, hay un camino, hay una fórmula, ¿verdad?, para sobrevivir a todo eso. Hay una manera de salir adelante, y esa es la perseverancia. Perseverancia. O sea, no rendirse. La fidelidad a toda prueba. Perseverar, hermanos, implica seguir adelante a pesar de lo que sea. Seguir creyendo, seguir obedeciendo, seguirnos congregando, seguir orando, tomar ejemplo de los grandes héroes de la Biblia. A Daniel hubo un edicto, ¿verdad? Se prohíbe que oren. ¿Qué hizo Daniel? ¿Dejó de orar? No. Hasta abrió las ventanas para que miren, para que vean lo que hago con su decreto, ¿no? O sea, tenemos que perseverar. Dice el salmista, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, ¿no? Tenemos que perseverar, tenemos que seguir, no importa. ¿Qué dice otro profeta? Aunque no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no tenga frutos, aunque no tenga nada, aunque me quede yo sin nada, como quiera voy a perseverar, voy a seguir, no me voy a rendir. Le decían a Job, ¿no? Y hablando de que los enemigos serán los de tu casa, ¿no? ¿Se acuerdan quién le dijo a Job? Ya maldice a Job, ya maldice a Dios y muérete. Su esposa. Por eso dice, ¿verdad? Dice el profeta, los enemigos serán los de tu casa. Ya maldice a Dios y muérete. ¿Pero qué dijo Job? No, de ninguna manera. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿No? Y él perseveró. ¿Sí? Al final, Job trastabilló, ¿verdad? Ahí dudó, pero nunca maldijo al Señor. Nunca. Se maldijo a él. Y muchos dicen, bueno, pero de rebote maldijo a Dios. ¿Cómo será, no? Pero la verdad, Job aguantó muchísimo. Muchísimo que aguantó Job. Perseveró. Y de eso es de lo que se trata. Por eso Apocalipsis también dice, aquí está la perseverancia de los santos. Dice Apocalipsis.
La doctrina, hermanos, de la perseverancia es muy, muy importante. Y básicamente se trata de no rendirse, sin importar lo que te suceda. No te rindas. No te rindas, no vayas en contra de tu fe, no vayas en contra de Dios. Créanme, he visto testimonios, o he sabido de testimonios, para que se den una idea, de lugares donde está la persecución muy fuerte. Testimonios donde amenazan, por ejemplo, a un pastor por matarle a su esposa o a sus hijos. Y no se rinden. Y se los matan. Y lo matan a él también. Pero no se rindió. Y ahí es donde entra la otra palabra profética, la promesa: bienaventurados de aquí en adelante los que mueran en el Señor. El que quiera salvar su vida, digo el Señor, la perderá. Mas el que la pierda por causa de mí, la hallará. Son textos que aplican a nuestro contexto, a lo que estamos viviendo, y la solución o la fórmula para vencer, salir adelante en todas estas señales es la perseverancia. No rendirse. Exacto. No temas. No temas al que puede matar tu cuerpo. Teme al que puede destruir tu alma. A ese sí. El cuerpo, o sea, tenemos que entender que el cuerpo, dijo el Racho, esto nada más es un estuche. Sí, lo que vale es lo que hay dentro. Y eso es intocable. Solamente el Eterno puede tocar nuestra alma. Entonces, está seguro en sus manos. Bueno, hay que temer el dolor físico, enfermedades, golpes, ataques de armas. Hay que ser fuertes y perseverar. Que el Eterno nos conceda, hermanos, permanecer fieles con nuestras lámparas encendidas, con un corazón firme, entusiasta, esperando el regreso glorioso de nuestro Dios. Shabbat Shalom.